Hoy, Sabor Imperial tiene 50 restaurantes en 8 países. Emplea a más de 3,000 personas. Pero no es conocido solo por su comida. Es conocido por algo más importante. Por ser el lugar donde cada persona importa. Donde el CEO trabaja un turno mensual como mesero. Donde los lavaplatos pueden convertirse en gerentes. Donde el respeto no es un valor en la pared, es una práctica diaria. Ricardo, ahora con 62 años, se retiró completamente hace 6 meses. Pasa sus días dando charlas en orfanatos, en refugios para personas sin hogar, en escuelas de barrios pobres. Su mensaje es siempre el mismo. Tu código postal no define tu destino, tu cuenta bancaria no mide tu valor, y nunca, nunca dejes que nadie te haga sentir invisible. Victoria es ahora la directora de toda la división de cafeterías boutique de Sabor Imperial. Gestiona 20 establecimientos y es conocida por su liderazgo compasivo. En su oficina tiene un cuadro con una frase. El poder es una prueba de carácter, no una recompensa por tenerlo. Cada año dona el 30% de su salario a programas de rehabilitación para personas que, como ella, una vez, perdieron todo y necesitan una segunda oportunidad. Y Sofía, ahora con 28 años, es la CEO más joven en la historia de la industria restaurantera del país. Pero no se ha alejado de sus raíces. Vive en un apartamento modesto, no ostentoso. Cada domingo visita el orfanato donde creció y desayuna con los niños. Les cuenta su historia, les dice que son importantes y les promete que si alguna vez necesitan algo, ella estará ahí. Hace 3 meses algo extraordinario sucedió. Una niña de 12 años del orfanato, María, le escribió una carta a Sofía. Decía, «Señorita Sofía, quiero ser como usted cuando crezca. Quiero ayudar a las personas. ¿Cómo lo hago?» Sofía lloró al leer esa carta, porque reconoció en esas palabras el eco de su propia historia. Fue al orfanato al día siguiente. Se sentó con María y le dijo, ¿sabes qué es lo más importante en la vida, María? No es el dinero, no es la fama. Es esto, tratar a cada persona como si importara. Porque importa. Cada mesero, cada cliente, cada persona en la calle. Todos importan. Y si haces eso, si realmente haces eso, el universo conspirará para llevarte a lugares que nunca soñaste. Le dio a María una libreta. Empieza aquí. Cada día escribe una cosa buena que hiciste por alguien. No tiene que ser grande. Puede ser una sonrisa, unas palabras amables, ayudar con la tarea, pequeñas cosas, porque las grandes transformaciones empiezan con pequeñas decisiones. María abrazó a Sofía con todas sus fuerzas. Y Sofía supo que el ciclo continuaba, que el legado de don Ernesto seguiría vivo, pasando de generación en generación. Ayer, Sofía recibió una llamada. Era de un periodista importante que estaba escribiendo un libro sobre empresas éticas. Señorita Ramírez, su historia es extraordinaria. De mesera a CEO en menos de 4 años. ¿Cuál diría que fue el momento decisivo? ¿El punto de inflexión que cambió todo? Sofía no tuvo que pensar mucho. Fue el momento en que decidí ver a un ser humano donde otros solo veían un problema. Ese fue el momento. No cuando me hicieron socia, no cuando me nombraron CEO, sino cuando elegí la humanidad sobre la conveniencia. El periodista hizo otra pregunta. Si pudiera dar un consejo a las personas que están empezando, que están en el fondo, que sienten que nunca llegarán a ningún lado, ¿qué les dirías? Sofía cerró los ojos y pensó en esa noche hace 4 años. Pensó en el hombre en harapos que resultó ser un millonario. Pensó en la decisión que tomó. Pensó en todo lo que vino después. Les diría esto, el mundo va a intentar convencerte de que necesitas ser despiadado para tener éxito, que necesitas pisar a otros para subir, que la bondad es debilidad, es mentira, todo es mentira. La verdadera fuerza está en mantener tu humanidad cuando todo el sistema te dice que la abandones. Está en defender lo correcto cuando es más fácil quedarte callado. Está en ver a las personas, realmente verlas, cuando la sociedad te entrena para ignorarlas. Hizo una pausa. Y les diría algo más, tu situación actual no es tu destino final. Yo dormía en un orfanato. Ricardo dormía en las calles. Victoria lo perdió todo y tuvo que empezar de nuevo. Pero todos compartimos algo. La decisión de no permitir que nuestras circunstancias definieran nuestro carácter. Así que si estás ahí abajo, si sientes que no hay salida, recuerda esto. Cada día es una oportunidad de elegir quién quieres ser. Y esa elección, repetida día tras día, construye un destino. La entrevista terminó. Sofía colgó el teléfono y miró por la ventana de su oficina. Podía ver toda la ciudad desde ahí. Los rascacielos brillantes y las calles olvidadas, los poderosos y los invisibles,
y pensó en algo que Ricardo le dijo una vez. Sofía, el éxito no es llegar a la cima. El éxito es elevar a otros mientras subes. Esa noche, Sofía visitó Sabor Imperial Centro, el lugar donde todo comenzó. Entró por la puerta y como siempre fue recibida con sonrisas genuinas. Pero esta vez no fue como CEO, fue como mesera. Había decidido implementar una nueva tradición. Una vez al mes, todos los ejecutivos trabajarían un turno completo en el piso. No como supervisión, como servicio. Mientras tomaba pedidos, limpiaba mesas y servía comida, observó algo hermoso. Cada empleado trataba a cada cliente con respeto genuino. No había distinción entre el hombre de traje y la mujer con ropa sencilla. Todos recibían la misma sonrisa, el mismo servicio, la misma dignidad. Y entonces supo. Lo habían logrado. Habían construido algo más grande que un negocio. Habían construido un movimiento. Al final de su turno, agotada pero feliz, Sofía se sentó en la misma mesa donde Ricardo se reveló 4 años atrás. Y en ese momento, como si el universo tuviera un sentido del tiempo perfecto, un hombre mayor entró al restaurante. Su ropa estaba gastada, sus zapatos tenían agujeros, y en sus manos temblaba un billete arrugado. Sofía lo vio antes que nadie. Se levantó y caminó hacia él con una sonrisa. «Bienvenido, señor. Permítame llevarlo a una mesa». El hombre la miró con sorpresa, esperando rechazo, pero encontrando calidez. «¿Está segura, señorita?» «Yo no tengo mucho dinero». Sofía le puso una mano suave en el hombro. «Señor, aquí usted es tan importante como cualquier otra persona. Por favor, siéntese. Hoy es mi invitado». El hombre comenzó a llorar silenciosamente. «Hace 3 días que no como. Pensé que me echarían». Sofía sintió que su corazón se comprimía. «Nunca, señor, nunca». Lo sentó en la mejor mesa del restaurante junto a la ventana. Le sirvió personalmente un plato completo del menú, el mejor que tenían. Cuando el hombre intentó pagar con su billete arrugado, Sofía lo detuvo. «Guarde su dinero, señor. Cómprese algo que necesite mañana. Esta noche la cena es cortesía de la casa». Mientras el hombre comía, Sofía notó que algunos clientes miraban la escena. Pero ya no con desprecio o incomodidad. Miraban con respeto, con admiración. Una pareja se acercó a Sofía y le dijo: «Eso que acaba de hacer es la razón por la que venimos aquí. No solo por la comida, sino porque ustedes nos recuerdan cómo debe ser el mundo». Y dejaron una propina generosa, no para ellos, sino específicamente para que se la dieran al hombre. Cuando el hombre terminó de comer, se acercó a Sofía. Sus ojos estaban rojos, pero había algo diferente en su rostro. Esperanza. «Señorita, no sé quién es usted, pero acaba de salvarme la vida. No solo me dio comida, me dio dignidad. Me recordó que todavía soy humano». Sofía abrazó al hombre. «Señor, alguien hizo lo mismo por mí una vez, y por mi jefe, y ahora usted lo está recibiendo. Así es como el mundo cambia, un acto de bondad a la vez». Antes de que el hombre se fuera, Sofía le dio su tarjeta. «Si necesita trabajo, llámeme. Tenemos posiciones abiertas, lavaplatos, limpieza, lo que sea. Y si no quiere trabajar aquí, puedo ayudarlo a encontrar algo en otro lugar. Nadie debería dormir en las calles». El hombre tomó la tarjeta con manos temblorosas. «¿De verdad haría eso por mí?» Sofía sonrió. «Ya lo estoy haciendo, señor. Llámeme mañana». 2 semanas después, ese hombre, cuyo nombre era Alberto, estaba trabajando en la cocina de Sabor Imperial Centro como lavaplatos. Pero Sofía vio algo en él. Una inteligencia oculta bajo años de dolor. Descubrió que Alberto había sido contador antes de caer en la adicción y perderlo todo. Ahora, con 2 años sobrio, estaba intentando reconstruir su vida. Sofía lo inscribió en un programa de actualización profesional. Le dio horarios flexibles para que pudiera estudiar. Y 6 meses después, Alberto era el asistente de contabilidad del restaurante. 1 año después era el contador principal. Su historia se volvió viral en redes sociales. De indigente a contador, la empresa que cree en segundas oportunidades. Pero para Sofía no era solo una historia inspiradora para redes sociales, era la confirmación de que estaban haciendo algo correcto. Que el modelo de negocio basado en la humanidad no solo era moralmente correcto, sino también económicamente viable. Porque Alberto resultó ser excepcional en su trabajo, ahorrándole a la empresa cientos de miles de dólares en optimización fiscal. Ricardo, desde su retiro, seguía todo esto con orgullo. Un día llamó a Sofía. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», preguntó. Sofía, ocupada revisando reportes, respondió distraídamente. «¿Qué cosa?». Ricardo continuó. «Que esto ya no depende de mí. Ni siquiera depende de ti. El sistema se perpetúa solo. Has creado una cultura que se reproduce.
Cada persona que pasa por Sabor Imperial sale transformada y luego transforma a otros. Eso es un legado verdadero. Sofía se detuvo. Las palabras de Ricardo resonaron profundamente. ¿Sabes qué me dijo Alberto ayer?, preguntó. Me dijo que cuando consiga su propio departamento va a cocinar una vez por semana para personas sin hogar de su antiguo refugio, porque alguien le dio una oportunidad y ahora él quiere pasarla adelante. Eso es lo que hemos construido, Ricardo. Un ciclo infinito de bondad. Ricardo se quedó en silencio por un momento. Luego dijo con voz emocionada: Don Ernesto estaría orgulloso. Yo estoy orgulloso. Pero más que eso, estoy en paz. Porque sé que cuando yo ya no esté, esto continuará. Has tomado una semilla y la has convertido en un bosque. Y ese bosque seguirá creciendo mucho después de que ambos nos hayamos ido. Hoy, la historia de aquel viernes por la noche se cuenta en escuelas de negocios de todo el mundo. Se han escrito libros, se han hecho documentales, pero lo que nadie puede capturar completamente es la transformación silenciosa que sucede cada día en cada Sabor Imperial. El mesero que sonríe genuinamente porque es tratado con respeto. El cliente que se siente visto. El lavaplatos que sueña con ser chef y sabe que es posible. Y en algún lugar de la ciudad, en un pequeño apartamento modesto, María, aquella niña de 12 años del orfanato, escribe en su libreta: Día 847. Hoy ayudé a la señora del mercado a cargar sus bolsas. Me sonrió y me dijo que soy una buena niña. Me hizo sentir importante. María no lo sabe todavía. Pero en 15 años ella será la próxima CEO de Sabor Imperial, porque los ciclos continúan, porque el bien se multiplica, porque la humanidad cuando se cultiva, florece. Amigos, esta historia nos enseña algo que nuestra sociedad ha olvidado. Vivimos en un mundo que nos entrena para clasificar a las personas, por su ropa, por su cuenta bancaria, por su código postal, por su título profesional. Nos enseñan que algunas personas valen más que otras. Que el respeto es un recurso limitado que debe ser racionado solo para quienes pueden pagarlo. Pero eso es una mentira devastadora, porque la verdad es que cada ser humano lleva dentro de sí un universo completo de historias, de luchas, de sueños, de potencial. Ese indigente en la calle pudo haber sido un soldado condecorado. Esa mesera que atiende tu mesa podría ser una futura CEO. Ese niño del orfanato podría cambiar el mundo. Pero nunca lo sabrás si no te tomas el tiempo de verlos. De realmente verlos. Ricardo Montoya no se disfrazó de indigente para crear contenido viral. Lo hizo porque necesitaba saber la verdad sobre sí mismo y sobre su empresa. ¿Había perdido su alma en el camino al éxito? La respuesta fue dolorosa. En parte, sí. Pero también descubrió algo hermoso. Que todavía existían personas como Sofía. Personas que elegían la humanidad sobre la conveniencia, el principio sobre el beneficio personal. Y aquí está la parte más importante. Sofía no defendió a ese indigente porque era su jefe disfrazado. No lo hizo por reconocimiento, por recompensa o por estrategia. Lo hizo porque era lo correcto. Y esa es la definición de integridad. Hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Especialmente cuando nadie está mirando. Porque resulta que siempre alguien está mirando. A veces es tu jefe. A veces es tu hijo. A veces eres tú mismo en el espejo, antes de dormir. La pregunta que esta historia te hace no es: ¿qué harías si tu jefe se disfrazara de indigente? Esa es la pregunta superficial. La pregunta real, la pregunta que importa es: ¿cómo tratas a las personas que no pueden darte nada a cambio? Porque esa respuesta define quién eres realmente. Miró directamente a Sofía. Y creo que acabo de encontrar a mi candidata principal. El restaurante estalló en murmullos. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. Señor Montoya, yo solo soy una mesera. No tengo estudios universitarios en administración, no tengo experiencia gerencial. Ricardo levantó una mano. Sofía, hace 22 años yo era un lavaplatos. No tenía estudios, no tenía experiencia. Lo único que tenía era un principio. Tratar a las personas con respeto. Y ese principio me llevó a construir un imperio de $50 millones. Se acercó a ella. La experiencia se aprende, los títulos se obtienen. Pero el carácter, Sofía. El carácter es algo que ya tienes o no tienes. Y tú acabas de demostrarme que tienes el tipo de carácter que no se puede enseñar en ninguna universidad. Sofía tenía lágrimas en los ojos. No sé qué decir, señor. Ricardo sonrió. Di que sí. Di que estás dispuesta a aprender, a crecer, a trabajar más duro de lo que has trabajado en tu vida. Porque no te voy a regalar nada, Sofía. Vas a ganártelo. Empezarás como gerente interina de este restaurante.
Te voy a capacitar personalmente durante 6 meses. Vas a estudiar administración de empresas, que yo pagaré. Vas a trabajar en cada departamento de la empresa. Y si después de un año demuestras que tienes lo que se necesita, te convertiré en mi socia administradora con el 20% de participación de toda la cadena. El restaurante completo estalló en aplausos. Clientes, meseros, cocineros que habían salido de la cocina para ver qué pasaba. Todos aplaudían. Sofía se cubrió el rostro con las manos, llorando abiertamente ahora. Cuando finalmente pudo hablar, su voz era apenas un susurro. Sí, señor Montoya, no lo voy a decepcionar. Ricardo le puso una mano en el hombro. Ya lo sé, porque lo que hiciste hoy no fue fácil. Sacrificaste tu seguridad por un principio. Eso es liderazgo, Sofía. Y eso es exactamente lo que necesito. Esa noche, después de que el restaurante cerrara, Ricardo se sentó con Sofía en una de las mesas. Le pidió que le contara su historia, y lo que escuchó confirmó su instinto. Sofía había crecido en un orfanato. Nunca conoció a sus padres. A los 18 años salió del sistema sin apoyo, sin familia, sin red de seguridad. Trabajó limpiando oficinas, vendiendo en puestos callejeros, cualquier cosa para sobrevivir. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Ricardo. ¿Por qué arriesgaste tu trabajo por mí? Sofía lo miró con ojos honestos. Porque sé lo que se siente ser invisible, señor Montoya. Sé lo que es caminar por la calle y que las personas miren a través de ti como si no existieras. Cuando era niña en el orfanato, la gente nos visitaba y siempre elegían a los niños bonitos, a los que sonreían mucho. Yo era tímida, callada. Nadie me elegía. Me sentía como basura. Su voz se quebró ligeramente. Un día, una señora mayor me compró un helado. No me adoptó. No cambió mi vida de forma dramática. Solo me compró un helado y me dijo, «Eres importante». Esas 2 palabras me salvaron. Me hicieron creer que valía algo. Entonces, cuando vi a ese hombre, cuando lo vi a usted ahí, siendo tratado como nada, recordé a esa niña que fui, y pensé, si nadie más va a decirle que es importante, yo lo haré. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Esta joven que había sufrido tanto, que tenía todas las razones para ser cínica y dura, había elegido la bondad, había elegido ver la humanidad donde otros solo veían un inconveniente. Sofía, vas a cambiar este negocio. Y más importante aún, vas a cambiar vidas. Confío en ti. Durante los siguientes 6 meses, Ricardo cumplió su promesa. Sofía trabajó incansablemente. Despertaba a las 5 de la mañana para estudiar antes de su turno. Ricardo la entrenó personalmente en finanzas, en gestión de personal, en negociación con proveedores, en atención al cliente. La llevó a cada uno de sus 23 restaurantes para que conociera las operaciones desde adentro. Pero lo más importante, Sofía implementó un cambio cultural revolucionario. Creó un nuevo protocolo llamado Dignidad Primero. Cada empleado nuevo pasaba por una capacitación especial donde aprendían que el respeto no era opcional, era obligatorio. No importaba si el cliente llegaba en un Rolls Royce o a pie. Todos recibían el mismo trato. Sofía también implementó algo innovador. Una vez al mes, cada gerente debía trabajar un turno completo como mesero, lavaplatos o ayudante de cocina. Para que nunca olviden de dónde viene el verdadero trabajo, explicó. Y estableció una línea directa confidencial donde cualquier empleado podía reportar maltrato sin miedo a represalias. Los resultados fueron extraordinarios. En 3 meses, las quejas de clientes cayeron un 70%. La rotación de personal disminuyó un 60%. Las reseñas en línea mejoraron dramáticamente. Pero más que los números, había algo diferente en el ambiente. Los empleados sonreían genuinamente. Los clientes se sentían bienvenidos. Los restaurantes habían recuperado su alma. Hubo resistencia, por supuesto. 3 gerentes renunciaron porque no estaban dispuestos a rebajarse, a trabajar en la cocina. Algunos clientes antiguos se quejaron de que el restaurante había perdido su exclusividad. Pero Ricardo fue inflexible. Si alguien no se siente cómodo comiendo junto a personas diferentes a ellos, hay muchos otros restaurantes en la ciudad. Este no es uno de ellos. Mientras tanto, algo inesperado sucedía con Victoria. Después de ser despedida, cayó en una depresión profunda. Ningún restaurante de prestigio quería contratarla. La historia de su despido se había vuelto viral en redes sociales. Perdió su apartamento lujoso, su auto, su estilo de vida. Terminó trabajando como mesera en un pequeño café, exactamente el tipo de lugar que alguna vez había despreciado. Fue allí, sirviendo mesas con un uniforme simple, siendo tratada con indiferencia por algunos clientes, donde Victoria finalmente entendió. Entendió la humillación que había infligido a otros. Entendió que el poder que tuvo no era real, era prestado y podía ser quitado en un instante.
Por primera vez en su vida, Victoria era invisible, y dolía. 6 meses después del incidente, Victoria hizo algo que nunca pensó que haría. Se presentó en la oficina de Ricardo. Su ropa ya no era de diseñador. Su cabello ya no estaba perfectamente arreglado, pero había algo diferente en sus ojos: humildad. Señor Montoya, sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que no merezco ni 5 minutos de su tiempo, pero necesito decirle algo. Ricardo, que estaba revisando reportes con Sofía, levantó la vista. Le hizo una seña para que continuara. Victoria respiró profundo. Quiero disculparme, no solo con usted, sino con cada persona a la que traté mal. Cada empleado que humillé. Cada cliente que juzgué. Estaba equivocada, completamente equivocada, y lo pagué. Lo perdí todo, pero lo merecía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. He estado trabajando como mesera estos meses, y señor, ahora entiendo. Entiendo lo que se siente cuando alguien te habla como si fueras menos que nada, cuando un cliente te grita por algo que no fue tu culpa, cuando tu jefe te amenaza con despedirte si cometes un error. He vivido todo lo que les hice a otros. Y quiero que sepa que si pudiera retroceder el tiempo, lo haría diferente. Sofía observaba la escena en silencio. Ricardo se reclinó en su silla, estudiando a Victoria. Finalmente habló. Victoria, aprecio tu disculpa, y te creo cuando dices que has cambiado. El sufrimiento puede ser el mejor maestro, aunque el más cruel. Se levantó y caminó hacia la ventana. Pero dime algo. ¿Qué has aprendido realmente? Porque cualquiera puede disculparse cuando ha perdido todo. La verdadera pregunta es, si recuperaras tu poder mañana, ¿actuarías diferente? Victoria no respondió inmediatamente. Pensó cuidadosamente. He aprendido que el poder no te hace superior. Solo te da una plataforma más grande desde donde puedes elegir ser compasivo o ser cruel. Elegí la crueldad porque pensé que eso me hacía fuerte, pero solo me hizo sola. Miró directamente a Ricardo. Si tuviera poder mañana, lo usaría para elevar a otros, no para aplastarlos. Porque ahora sé que cada persona que encuentras está luchando una batalla que no puedes ver. Y un poco de amabilidad puede ser la diferencia entre seguir adelante o rendirse. Ricardo asintió lentamente. Se volvió hacia Sofía. ¿Tú qué opinas? Tú eras su empleada. Viviste bajo su gestión. Sofía miró a Victoria por un largo momento. Luego habló con voz tranquila. Creo que el arrepentimiento genuino merece una segunda oportunidad. No en la misma posición, no con el mismo poder, pero una oportunidad de demostrar que el cambio es real. Ricardo sonrió. Esta era exactamente la respuesta que esperaba de Sofía. Compasión sin ingenuidad. Perdón sin olvidar. Se volvió hacia Victoria. El café donde trabajas, Rincón del Alba, ¿verdad? Victoria asintió, sorprendida de que él supiera. Está teniendo problemas financieros. El dueño es un hombre bueno, pero mal administrador. Está a punto de cerrar. Ricardo sacó una tarjeta de su bolsillo. Voy a comprar ese café. Y tú vas a administrarlo, pero no como gerente general. Vas a empezar desde abajo, como supervisora de turno. Ganarás un salario modesto. Tendrás que demostrar día tras día que has cambiado. Si en un año el ambiente laboral es saludable, si los empleados te respetan genuinamente, si los números mejoran, entonces hablaremos de más responsabilidades. Victoria no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me está dando otra oportunidad? Ricardo la miró seriamente. Te estoy dando la oportunidad de ganarte una oportunidad. No lo confundas con generosidad ciega. Sofía te visitará mensualmente sin previo aviso. Hablará con los empleados, revisará las operaciones. A la primera señal de que has regresado a tus viejos hábitos, termina todo, ¿entendido? Victoria asintió rápidamente, lágrimas corriendo por su rostro. Sí, señor, no lo decepcionaré, lo juro. Mientras Victoria salía de la oficina, Sofía miró a Ricardo con admiración. ¿Por qué lo hizo? Después de todo lo que ella le hizo. Después de cómo lo trató. Ricardo se sentó y suspiró. Porque hace 22 años alguien me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Don Ernesto vio algo en mí que yo ni siquiera veía en mí mismo. Si no hubiera sido por su compasión, probablemente seguiría en las calles. O muerto. Se volvió hacia Sofía. Pero hay otra razón. Necesitaba que vieras esto. Porque en unas semanas te voy a dar poder real. Vas a ser socia administradora. Vas a tomar decisiones que afectarán las vidas de cientos de personas. Y quiero que recuerdes este momento. El poder sin compasión destruye, pero la compasión sin límites es ingenuidad. El verdadero liderazgo es el equilibrio entre ambos. 3 semanas después, Ricardo convocó una conferencia de prensa. Frente a medios de comunicación de todo el país,
Anunció oficialmente que Sofía Ramírez era ahora socia administradora de Sabor Imperial, con 20% de participación accionaria. El valor de su parte era de $10 millones. Una joven de 25 años que un año atrás no tenía nada, era ahora millonaria. Pero más importante que el dinero, Sofía tenía una misión. En su primer discurso como socia, dijo algo que resonó en toda la industria. Este no es solo un ascenso personal. Es un mensaje. Un mensaje para cada mesero, cada lavaplatos, cada persona que trabaja en silencio creyendo que nadie ve su esfuerzo. Los vemos, su dignidad importa, su humanidad importa, y en Sabor Imperial, cada persona, desde el cliente hasta el empleado de limpieza, será tratada con el respeto que merece. No por estrategia de marketing, sino porque es lo correcto. Los siguientes meses fueron transformadores. Bajo el liderazgo de Sofía, Sabor Imperial implementó un programa revolucionario llamado Del Delantal a la Oficina. Cualquier empleado, sin importar su posición, podía aplicar a un programa de mentoría y capacitación. La empresa pagaba sus estudios, les daba horarios flexibles y los entrenaba para posiciones gerenciales. En el primer año, 12 empleados fueron promovidos de posiciones básicas a roles de liderazgo. 3 ex lavaplatos se convirtieron en chefs. 2 meseras se volvieron gerentes regionales, y todos compartían algo. Habían sido vistos, habían sido valorados, habían sido tratados como lo que eran, seres humanos con potencial ilimitado. Los números hablaron por sí mismos. Sabor Imperial no solo mantuvo su rentabilidad, sino que la incrementó en 40%. Porque resulta que cuando tratas bien a tus empleados, ellos tratan bien a tus clientes, y cuando tus clientes se sienten genuinamente bienvenidos, regresan, y traen a otros. Es simple. Es humano. Y funciona. Mientras tanto, en Rincón del Alba, Victoria estaba viviendo su propia transformación. Trabajaba turnos dobles, llegaba antes que todos para preparar el café, se quedaba tarde limpiando. Cuando los empleados cometían errores, en lugar de gritarles, se sentaba con ellos y preguntaba, ¿qué podemos hacer diferente la próxima vez? Cuando un cliente era grosero con un mesero, Victoria salía y defendía a su equipo con firmeza, pero con respeto. Los empleados que al principio desconfiaban de ella, comenzaron a ver que el cambio era genuino. Una mesera llamada Carmen le dijo un día, «Señora Victoria, vi los videos de lo que pasó en Sabor Imperial. Todos pensamos que usted sería horrible, pero es usted la persona más amable aquí». Victoria sonrió con tristeza. «No siempre lo fui, Carmen, y cada día tengo que elegir activamente ser mejor que quien era ayer». Un año después de aquel viernes que cambió todo, Ricardo organizó una cena especial en Sabor Imperial Centro. Invitó a Sofía, a todos los gerentes de la cadena y sorpresivamente a Victoria. La mesa estaba puesta elegantemente, pero había un asiento vacío. Frente a ese asiento, Ricardo colocó una foto de don Ernesto. Cuando todos estuvieron sentados, Ricardo se puso de pie. Quiero contarles una historia. Hace 22 años, un hombre llamado don Ernesto me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me enseñó que un restaurante no es solo un lugar donde se sirve comida. Es un lugar donde se sirve dignidad. Y ese principio construyó todo lo que ven hoy. Levantó su copa. Hace un año me disfracé de indigente porque temía haber perdido ese principio. Y lo que descubrí fue doloroso pero necesario. Descubrí que algunos de mis gerentes habían olvidado por qué existimos. Pero también descubrí algo hermoso. Miró a Sofía. Descubrí que todavía hay personas que entienden que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en cómo tratamos a quienes no pueden darnos nada a cambio. Se volvió hacia Victoria. Y descubrí que las personas pueden cambiar. Que el fracaso puede ser el mejor maestro. Que caer no define quién eres. Cómo te levantas sí lo hace. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Ricardo continuó. Victoria, Rincón del Alba ha tenido el mejor año de su historia. Tus empleados te aman. Tus clientes son leales. Los números son sólidos. Has demostrado que tu cambio es real. Sacó un sobre. A partir de hoy eres gerente general de Rincón del Alba. Y en 3 años, si continúas este camino, te daré la oportunidad de ser gerente regional de nuestra nueva división de cafeterías boutique que Sofía está desarrollando. Victoria se cubrió la boca con las manos, sollozando abiertamente. Gracias. Gracias por creer en mí cuando yo había dejado de creer en mí misma. Ricardo alzó su copa más alto. Hoy brindamos por don Ernesto, quien plantó una semilla de humanidad que se convirtió en un bosque. Brindamos por Sofía, quien me recordó por qué empecé este viaje. Brindamos por Victoria, quien nos recuerda que nunca es tarde para cambiar. Y brindamos por cada persona que trabaja en esta empresa, porque sin ustedes todo esto sería solo edificios vacíos. Todos brindaron.
Pero Ricardo no había terminado. Hay una última cosa. Sofía, en estos meses has superado cada expectativa. No solo has gestionado brillantemente la operación, sino que has transformado nuestra cultura corporativa. Has demostrado que la bondad no es debilidad, es la fuerza más poderosa en los negocios. Sacó otro documento. Por eso, a partir de hoy, tu participación aumenta del 20% al 35%, y en 5 años, cuando yo me retire completamente, tú serás la COO de Sabor Imperial. El restaurante estalló en aplausos. Sofía estaba en shock. Señor Montoya, yo no tengo palabras. Ricardo sonrió. Entonces, solo di que continuarás haciendo lo que has estado haciendo. Lidera con el corazón. Nunca olvides de dónde vienes. Y siempre, siempre, recuerda que cada persona que cruza nuestras puertas es importante. Esa noche, cuando todos se habían ido, Ricardo se sentó solo en el restaurante vacío. Miró la foto de don Ernesto que había guardado en su bolsillo. Lo hice, viejo amigo. Encontré a alguien que entiende, alguien que llevará tu legado mucho más lejos de lo que yo podría. Sintió paz. Por primera vez en años, sintió que había cumplido su verdadera misión. 3 años después, Sofía estaba dando una charla en una universidad. Estudiantes de administración de empresas llenaban el auditorio. Muchos me preguntan cuál es el secreto del éxito, comenzó. Esperan que les hable de estrategias de marketing, de optimización de costos, de análisis de mercado, y sí, esas cosas importan, pero hay algo más importante. Hizo una pausa, dejando que el silencio llenara la sala. El verdadero secreto es simple. Ve a las personas, no como recursos, no como números, como seres humanos con historias, con luchas, con sueños, porque cuando haces eso, algo mágico sucede. Ellos dan lo mejor de sí. No porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo, contó su historia. La noche que defendió a un indigente. El momento en que sacrificó su trabajo por un principio, y cómo esa decisión cambió no solo su vida, sino las vidas de cientos de personas. Esa noche no sabía que el indigente era mi jefe, pero eso no importaba, lo hice porque era lo correcto, y esa es la lección. Haz lo correcto incluso cuando nadie está mirando, especialmente cuando nadie está mirando. Un estudiante levantó la mano. Pero, señorita Ramírez, ¿qué pasa si hacer lo correcto te cuesta todo? ¿Qué pasa si pierdes tu trabajo, tu seguridad, tu futuro? Sofía sonrió. Entonces lo pierdes. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Cuando pierdes todo por un principio, no has perdido nada, porque tu integridad no tiene precio. Y tarde o temprano, esa integridad te abrirá puertas que ni siquiera sabías que existían. Hoy, Sabor Imperial tiene 50 restaurantes en 8 países. Emplea a más de 3,000 personas, pero no es conocido solo por su comida. Es conocido por algo más importante, por ser el lugar donde cada persona importa, donde el CEO trabaja un turno mensual como mesero, donde los lavaplatos pueden convertirse en gerentes, donde el respeto no es un valor en la pared, es una práctica diaria. Él entró por esa puerta con ropa rota y todos lo miraron con desprecio. Lo que nadie imaginaba es que ese hombre controlaba un imperio de restaurantes valuado en $50 millones, y lo que estaba por descubrir esa noche cambiaría la vida de 2 personas para siempre. Esta es la historia de cómo una simple decisión reveló quiénes realmente merecían estar en la cima. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el éxito y la humanidad. Hace 3 años, en una ciudad donde el brillo de los rascacielos contrasta con las sombras de las calles olvidadas, vivía un hombre llamado Ricardo Montoya. Para el mundo, Ricardo era el dueño de Sabor Imperial, una cadena de 23 restaurantes de lujo que se extendía por todo el país. Pero lo que nadie sabía es que Ricardo cargaba con una historia que lo perseguía cada noche antes de dormir. Ricardo nació en las afueras de la ciudad, en un barrio donde las oportunidades eran tan escasas como las sonrisas. Su madre, Dolores, trabajaba limpiando casas ajenas mientras su padre había desaparecido cuando él tenía apenas 5 años. Ricardo recuerda con claridad cristalina esos días en que acompañaba a su madre a las mansiones, esperando horas en las cocinas de servicio, mientras ella fregaba pisos de mármol que brillaban más que cualquier futuro que él pudiera imaginar. A los 10 años, Ricardo comenzó a lavar platos en un pequeño restaurante del barrio. Don Ernesto, el dueño, era un hombre viejo de manos temblorosas y corazón generoso. Mientras Ricardo sumergía sus pequeñas manos en agua hirviendo, don Ernesto le enseñaba algo invaluable. «Mijo, en este negocio no solo se sirve comida, se sirve dignidad. Nunca olvides que cada persona que cruza esa puerta merece ser tratada como si fuera la más importante del mundo». Esas palabras se grabaron en el alma de Ricardo como hierro candente.
Durante años trabajó en ese restaurante. Lavaba platos, barría, limpiaba baños, servía mesas, observaba todo. Cómo los meseros sonreían a los clientes ricos y fruncían el ceño a los pobres. Cómo el chef gritaba en la cocina pero se transformaba en un cordero frente a los críticos gastronómicos. Cómo el dinero cambiaba la forma en que las personas trataban a otras personas. A los 17 años algo sucedió que marcó su vida para siempre. Era un viernes lluvioso, de esos que empapan hasta los huesos. Un hombre entró al restaurante. Su ropa estaba destrozada, olía a humedad y abandono. Sus zapatos tenían agujeros por donde se veía la piel agrietada. Llevaba en sus manos temblorosas un billete de $5, arrugado como su esperanza. ¿Puedo pedir algo de comer?, preguntó el hombre con voz quebrada. Los meseros lo miraron con asco. Uno de ellos, Mauricio, se acercó con prepotencia. «Lárgate de aquí. Este lugar es para gente decente, no para vagabundos apestosos». Ricardo, que en ese momento limpiaba una mesa cercana, sintió cómo la rabia le subía por la garganta. Pero antes de que pudiera hacer algo, don Ernesto apareció. El viejo dueño, con su espalda encorvada por los años, caminó hacia el hombre y le puso una mano en el hombro. «Señor, bienvenido a mi casa. Por favor, tome asiento». Los meseros miraron incrédulos. Don Ernesto personalmente le sirvió al hombre un plato completo, el mejor del menú, con jugo natural y postre incluido. Cuando el hombre sacó su billete arrugado, don Ernesto lo detuvo. «Hoy usted es mi invitado». El hombre lloró. Ricardo también lloró, pero en silencio, mientras fingía limpiar. Esa noche, cuando el restaurante cerró, don Ernesto llamó a Ricardo. «¿Viste lo que pasó hoy, mijo?». Ricardo asintió. «Ese hombre pudo haber sido tu padre, pudo haber sido yo, puede ser tú mañana». La vida da muchas vueltas, y cuando tengas poder, cuando tengas dinero, nunca olvides esto. Tu valor como persona no se mide por lo que tienes en la billetera, sino por cómo tratas a quien no tiene nada. 3 meses después, don Ernesto murió. Le dejó a Ricardo un sobre. Dentro había $5,000 y una carta. «Construye algo grande, pero nunca pierdas tu humanidad». Ricardo lloró durante días, pero convirtió ese dolor en combustible. Con esos $5,000, a los 19 años, Ricardo abrió un pequeño puesto de comida callejera. Trabajaba 18 horas diarias, compraba los ingredientes más frescos al amanecer, cocinaba él mismo, atendía a los clientes, limpiaba hasta la madrugada. En 6 meses había ahorrado lo suficiente para rentar un local pequeño. Lo llamó Sabor de Casa. El restaurante era humilde, con solo 8 mesas, pero la comida era extraordinaria y el servicio era algo nunca visto. Ricardo trataba a cada cliente como si fuera un rey. Ya fuera un ejecutivo de traje o un obrero con las manos sucias de trabajo, todos recibían la misma sonrisa, el mismo respeto, la misma atención. Y la gente lo notó. Las reseñas comenzaron a llegar. No es solo la comida, es cómo te hacen sentir. Es como si el dueño te conociera de toda la vida. Nunca me había sentido tan bienvenido en un restaurante. En 2 años, Ricardo abrió su segundo local. En 5 años tenía 7 restaurantes. En 10 años, Sabor Imperial era una cadena reconocida nacionalmente con 23 establecimientos de lujo. Ricardo se había convertido en millonario. Vivía en un penthouse con vista a toda la ciudad. Conducía autos importados, vestía trajes italianos. Pero cada noche, antes de dormir, miraba la foto de don Ernesto que guardaba en su mesa de noche y se preguntaba, ¿estoy construyendo el imperio correcto? ¿O me estoy convirtiendo en lo que alguna vez desprecié? Porque Ricardo había notado algo perturbador. A medida que sus restaurantes crecían, él se alejaba de ellos. Ya no estaba en la cocina, ya no saludaba a los clientes, ya no conocía a sus empleados por nombre. Contrató gerentes, administradores, supervisores. Y comenzó a escuchar rumores. Quejas de clientes que decían haber sido maltratados. Empleados que renunciaban diciendo que el ambiente era tóxico. Críticas en redes sociales sobre el mal servicio. Ricardo investigó discretamente. Visitó varios de sus restaurantes como un cliente normal y lo que vio le rompió el corazón. En uno de sus locales más elegantes, presenció cómo un mesero trataba con frialdad a una pareja de ancianos, porque se tardaban mucho en decidir. En otro, escuchó a una gerente gritar a una joven empleada por un error mínimo, humillándola frente a todos. En un tercero, vio cómo el personal se burlaba de un cliente con acento extranjero. ¿Qué he creado?, se preguntó Ricardo esa noche, devastado. Había construido un imperio, sí, pero había perdido el alma. Sus restaurantes se habían convertido en lugares fríos donde el dinero importaba más que la dignidad humana. Había traicionado todo lo que don Ernesto le enseñó.
Fue entonces cuando Ricardo tomó la decisión más importante de su vida empresarial. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba ver, sin filtros, sin adulaciones, sin mentiras, quiénes realmente estaban llevando sus restaurantes. Pero sobre todo, necesitaba encontrar a alguien que compartiera su visión original. Alguien que entendiera que un restaurante no es solo un negocio, sino un templo de dignidad humana. Ricardo diseñó un plan. Uno de sus restaurantes, Sabor Imperial Centro, estaba teniendo problemas graves. La gerente, Victoria Salazar, tenía números impecables en ventas, pero las quejas de clientes y la rotación de personal eran alarmantes. Ricardo había recibido 3 cartas anónimas de empleados denunciando maltrato, favoritismo y un ambiente laboral insoportable. Pero Victoria siempre tenía excusas perfectas, números que respaldaban su gestión y una sonrisa encantadora cuando hablaba con él. «Voy a descubrir quién eres realmente, Victoria», pensó Ricardo, y también buscaría entre su personal a alguien especial, alguien que tuviera esa chispa que él tuvo una vez, esa humanidad que don Ernesto le enseñó. Porque Ricardo había tomado otra decisión crucial. Quería retirarse parcialmente y necesitaba un socio administrador, alguien que manejara la expansión de Sabor Imperial mientras él se dedicaba a nuevos proyectos. Pero no cualquier persona. Necesitaba a alguien con alma. El plan era simple pero brillante. Ricardo se disfrazaría de indigente y visitaría Sabor Imperial Centro un viernes por la noche, el día más ocupado. Vería con sus propios ojos cómo su personal trataba a alguien que, en apariencia, no tenía nada. Ese sería el test definitivo. Porque cualquiera puede ser amable con quien tiene dinero. La verdadera medida de un ser humano es cómo trata a quien no puede darle nada a cambio. Durante una semana, Ricardo se preparó meticulosamente. Compró ropa usada en un mercado de pulgas, unos pantalones rasgados, una camisa manchada, una chaqueta vieja con el forro saliendo. Dejó de afeitarse, dejó que su cabello se ensuciara y se despeinara. Practicó caminar encorvado, arrastrando los pies, con la mirada perdida de quien ha sido golpeado por la vida demasiadas veces. El viernes llegó. Ricardo se miró al espejo. No se reconocía. El millonario había desaparecido. En su lugar había un hombre invisible, de esos que la sociedad mira y decide ignorar. Guardó en su bolsillo un billete de $10 arrugado. Salió de su penthouse usando las escaleras de servicio para que nadie lo viera. Cuando llegó frente a Sabor Imperial Centro, sintió un nudo en el estómago. Su propio restaurante, con su fachada elegante, sus ventanas de cristal que mostraban el interior lujoso, las luces cálidas, las mesas con manteles blancos impecables. Respiró profundo. «Por ti, don Ernesto», susurró. Eran las 8 de la noche. Hora pico. El restaurante estaba lleno. Familias celebrando, parejas en citas románticas, grupos de amigos riendo. Ricardo empujó la puerta de cristal y entró. El olor a comida gourmet lo golpeó, mezclado con el perfume de los clientes bien vestidos. Inmediatamente sintió las miradas. Todas las conversaciones se detuvieron por un segundo. El silencio fue ensordecedor. Detrás del podio de recepción estaba Daniela, la anfitriona, una joven de 23 años que llevaba 8 meses trabajando allí. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Ricardo. «Disculpe, señor, ¿puedo ayudarlo?», preguntó claramente incómoda. Ricardo mantuvo su personaje. Habló con voz ronca, mirando al suelo. Quisiera algo de comer, por favor». Daniela tragó saliva. Miró alrededor. Los otros empleados la observaban. Algunos clientes arrugaban la nariz. «Señor, este es un restaurante muy... Quiero decir, nuestros platos son un poco...». Ricardo sacó su billete arrugado de $10. «Tengo dinero, solo quiero comer algo caliente». Antes de que Daniela pudiera responder, apareció Victoria Salazar, la gerente. Victoria tenía 38 años. Vestía un traje negro impecable. Su cabello estaba perfectamente peinado. Sus uñas eran obras de arte. Y en su rostro había una expresión que Ricardo reconoció al instante. Desdén absoluto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Victoria con voz cortante. Daniela bajó la vista. «Gerente, este señor quiere ordenar comida». Victoria miró a Ricardo de arriba a abajo como si fuera basura. «¿Esto es una broma?». Se volvió hacia Daniela con furia apenas contenida. «¿De verdad pensaba sentarlo? ¿Aquí? ¿En mi restaurante?». Ricardo sintió la humillación ardiendo en su pecho, pero se mantuvo en su papel. «Señora, yo solo...». Victoria lo interrumpió, levantando una mano como si detuviera a un animal. «No me hables. No tienes permiso para estar aquí. Este es un establecimiento de categoría. Tenemos códigos de vestimenta, estándares. Mira a tu alrededor. ¿Ves a alguien como tú?».
El restaurante completo estaba en silencio ahora. Todos miraban la escena. Algunas personas con lástima, otras con aprobación, muchas simplemente incómodas. Victoria continuó, su voz subiendo de volumen. No sé cómo te atreviste a entrar aquí, pero te vas ahora mismo antes de que llame a seguridad. Estás espantando a mis clientes. Tu olor, tu apariencia, es inaceptable. Daniela, la anfitriona, miró a Victoria con algo que parecía miedo. Pero entonces sucedió algo que Ricardo no esperaba. Una voz surgió desde el fondo del restaurante. «Espere un momento». Una joven mesera caminaba hacia ellos. Su nombre era Sofía Ramírez. Tenía 25 años y llevaba apenas 4 meses trabajando en Sabor Imperial Centro. Era menuda, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo, y en sus ojos color miel había una determinación que cortaba el aire como un cuchillo. «Sofía, vuelve a tu estación», ordenó Victoria con frialdad. Pero Sofía no se detuvo. Se paró frente a Ricardo y le sonrió. No era una sonrisa de lástima. Era una sonrisa genuina, cálida, del tipo que ilumina las habitaciones oscuras. «Señor, bienvenido. Por favor, permítame llevarlo a una mesa». Victoria la miró con incredulidad. «¿Disculpa? ¿Qué crees que estás haciendo?». Sofía se volvió hacia su gerente y aunque su voz temblaba ligeramente, sus palabras fueron firmes. «Mi trabajo, señora Victoria. Estoy atendiendo a un cliente que tiene dinero para pagar y quiere comer. Eso es lo que hacemos aquí, ¿no es cierto?». El rostro de Victoria se puso rojo. «Sofía, esto es insubordinación. Te estoy dando una orden directa. Este vagabundo no entra en mi restaurante». Sofía respiró profundo. Ricardo podía ver que estaba aterrada, pero no retrocedió. «Con todo respeto, gerente, este es el restaurante del señor Ricardo Montoya. Y si mal no recuerdo, en nuestra capacitación nos dijeron que la filosofía de esta empresa es tratar a cada cliente con dignidad. ¿O acaso eso solo aplica cuando el cliente tiene buen aspecto?». El restaurante entero contuvo la respiración. Nadie se atrevía a desafiar a Victoria Salazar. Era conocida por su temperamento explosivo, por despedir empleados por razones mínimas, por crear un ambiente de terror donde todos caminaban sobre cáscaras de huevo. Ricardo sintió algo moverse en su pecho. Esta joven que probablemente necesitaba desesperadamente este trabajo, estaba arriesgando todo por un principio. Victoria caminó hacia Sofía hasta quedar frente a frente. Su voz era puro veneno. «Escúchame bien, niña estúpida. Llevas 4 meses aquí. Yo llevo 6 años construyendo este lugar. Tengo los números más altos de la cadena. Yo decido quién entra y quién no. Y si sigues con esta actitud desalvadora, no solo te vas a ir sin trabajo esta noche, sino que me encargaré personalmente de que ningún restaurante decente de esta ciudad te contrate jamás». Sofía palideció. Ricardo vio cómo sus manos temblaban, pero entonces la joven hizo algo extraordinario. Se quitó el delantal, lo puso sobre el podio de recepción y dijo con voz clara: «Entonces supongo que esta es mi última noche aquí». Se volvió hacia Ricardo. «Señor, aunque ya no trabajo aquí, tengo $10 en mi bolso. Si me permite, me encantaría invitarlo a comer en otro lugar donde lo traten con el respeto que merece». Ricardo sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Hacía años que no sentía algo así. Esta joven, que probablemente ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir, estaba ofreciéndole su propio dinero, sacrificando su empleo, todo por un extraño que la sociedad había desechado. Era exactamente lo que don Ernesto hubiera hecho. Victoria rió con crueldad. «Qué patético». «Perfecto, Sofía. Estás despedida. Recoge tus cosas y lárgate junto con tu nuevo amigo». Se volvió hacia los otros empleados que miraban petrificados. «Y que esto les sirva de lección a todos. Aquí no toleramos la estupidez ni el sentimentalismo barato. Este es un negocio, no una organización de caridad». Fue en ese momento que Ricardo decidió que había visto suficiente. Se enderezó lentamente. Su postura cambió. Ya no era el hombre encorvado y derrotado. Sus hombros se abrieron, su espalda se estiró, y aunque su ropa seguía siendo harapos, había algo en su presencia que llenó toda la habitación. Habló, y su voz ya no era ronca ni temblorosa. Era la voz de un hombre acostumbrado a ser escuchado. «Victoria Salazar». El nombre salió de su boca como un trueno. Victoria se congeló. Había algo en esa voz que le erizó la piel. «¿Quién eres?», tartamudeó. Ricardo se quitó la gorra sucia que cubría su rostro. Varios clientes jadearon al reconocerlo. Uno sacó su teléfono para tomar fotos. Daniela se llevó las manos a la boca. «Soy Ricardo Montoya, y este es mi restaurante». El silencio que siguió fue absoluto.
Victoria retrocedió como si la hubieran golpeado. Su rostro pasó del rojo al blanco en segundos. Señor Montoya, yo... no sabía... Ricardo levantó una mano deteniéndola. Su mirada era de acero. No sabías. Exacto. No sabías que yo era el dueño. Entonces te sentiste con el poder de humillarme, de echarme como si fuera basura. Se volvió lentamente mirando a todos en el restaurante. Hace 22 años yo era ese hombre en harapos. Dormía en las calles, lavaba platos por comida, era invisible para el mundo. Y hubo alguien, un hombre llamado Don Ernesto, que me enseñó que la dignidad humana no tiene precio. Que cada persona que cruza la puerta de un restaurante merece respeto, sin importar su apariencia, su cuenta bancaria o su historia. Ricardo caminó por el restaurante. Los clientes no se atrevían a mirarlo a los ojos. Construí esta cadena sobre ese principio. O al menos eso creía. Su voz se endureció. Pero esta noche descubrí que había perdido el camino. Que mis restaurantes se habían convertido en lugares donde el dinero habla más fuerte que el corazón. Se detuvo frente a Victoria, que temblaba visiblemente. Tienes razón en algo, Victoria. Tienes los mejores números de toda la cadena. Tus ventas son impresionantes. Tus reportes son perfectos. Pero ¿sabes qué? Los números no lo son todo. Porque detrás de cada número hay personas. Y tú has estado tratando a esas personas como objetos desechables. Victoria intentó hablar. Su voz era desesperada. Señor Montoya, por favor, déjeme explicar. Yo solo quería proteger la reputación del restaurante. Los clientes esperan cierto ambiente, cierta clase. Yo estaba pensando en el negocio. Ricardo la miró con una mezcla de decepción y tristeza. No, Victoria. Estabas pensando en tu ego, en tu poder, en sentirte superior a alguien. Se volvió hacia Sofía, que seguía de pie, aún sin su delantal, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Sofía Ramírez. La joven levantó la vista asustada. Sí, señor. Ricardo caminó hacia ella y le extendió la mano. Gracias por recordarme por qué empecé todo esto. Gracias por tener el coraje de hacer lo correcto cuando era más fácil quedarse callada. Gracias por ser la única persona en este lugar que vio a un ser humano donde otros vieron a un problema. Sofía no sabía qué decir. Ricardo continuó. Me has hecho algunas preguntas esta noche sin saberlo. ¿Qué tan en serio tomo mis propios valores? ¿Estoy dispuesto a practicar lo que predico? Y la respuesta es sí. Se dirigió a todo el restaurante alzando la voz. A partir de este momento habrá cambios importantes en Sabor Imperial. Y comenzaremos aquí, esta noche. Ricardo miró a Victoria. Estás despedida, y no voy a darte una segunda oportunidad. He recibido 3 cartas anónimas en los últimos meses denunciando maltrato laboral bajo tu gestión. Ignoré esas señales porque tus números eran buenos. Esa fue mi falla y la corregiré. Tienes hasta mañana para limpiar tu oficina. Victoria abrió la boca para protestar, pero Ricardo la detuvo. Ni una palabra más. Los guardias de seguridad te acompañarán. Victoria intentó una última cosa. Su voz era suplicante y furiosa a la vez. ¿En serio vas a destruir mi carrera por un indigente? ¿Por esta niña ingenua que no sabe nada de negocios? Ricardo se acercó a ella una última vez. No estoy destruyendo tu carrera por un indigente, Victoria. Estoy salvando mi empresa de alguien que ha olvidado que los negocios se hacen con personas, no con máquinas. Y en cuanto a Sofía, ella sabe algo que tú jamás aprendiste. Que la verdadera clase no se compra con dinero. Se demuestra con acciones. 2 guardias de seguridad que habían sido llamados discretamente escoltaron a Victoria fuera del restaurante. Ella salió con la cabeza alta, pero Ricardo podía ver que estaba destruida. Parte de él sentía lástima. Pero una lección tenía que ser enseñada. No solo a Victoria, sino a toda su organización. Ricardo se volvió hacia Sofía. Ponte tu delantal. Sofía lo miró confundida. ¿Señor? Ricardo sonrió y fue una sonrisa genuina. Aún tienes trabajo que hacer. Y de hecho, tu trabajo acaba de expandirse considerablemente. Sofía se puso el delantal con manos temblorosas, sin entender completamente lo que estaba pasando. Ricardo levantó la voz para que todos en el restaurante pudieran escuchar. Durante las próximas semanas estaré buscando un nuevo gerente para este restaurante. Pero no solo eso. Estoy buscando un socio administrador para toda la cadena Sabor Imperial. Alguien que comparta mi visión. Alguien que entienda que este negocio no es solo sobre comida, sino sobre dignidad humana. Miró directamente a Sofía. Y creo que acabo de encontrar a mi candidata principal. El restaurante estalló en murmullos. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos.
Señor Montoya, yo solo soy una mesera. No tengo estudios universitarios en administración. No tengo experiencia gerencial. Ricardo levantó una mano.